Estamos muy complacidos en tenerlos el día de hoy, ya que tenemos un panel a la altura, por supuesto, de dirección de docencia. El tema específicamente es sobre índices educativos 2015-2017 en la UNA, tendencias y desafíos. Vamos a seguir la misma lógica de todas las moderaciones. Le vamos a dar la palabra a cada uno de los panelistas, vamos a leer su hoja de vida y luego vamos a tener la evacuación de consultas para luego clausurar el día de hoy con este tema que promete estar muy interesante. Empezamos con la máster Berti Chirinos. Berti Chirinos es licenciada en Psicología, también es máster en Logopedia, docente en Dirección de Docencia, fue coordinadora de mediación pedagógica en la Dirección de Innovación Educativa, fue también docente y co-coordinadora de esta misma instancia del máster en Logopedia en la Universidad Jaime I de Castellón, España, e integrante activa de 3 proyectos de investigación científica educativa con enfoque neuropsicológico en la misma universidad, junto a la Universidad de Nueva York. Le voy a ceder la palabra a nuestra compañera y máster, Berti Chirinos. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad tengo el placer de poder presentarles una investigación que realizamos en los años 2014-2015. Esta investigación tiene por título Las causas de reprobación masiva que hubieron en aquel entonces. Esta investigación se realizó a solicitud expresa del Consejo Universitario en una reunión extraordinaria que se tuvo el 22 de agosto del 2014. Asimismo, seguidamente después de que el Consejo hizo la solicitud, la Vicerrectoría Académica ratificó dicha petición, por lo que se conformó un equipo multidisciplinar bastante fuerte para realizar dicho proyecto. Estas direcciones que se unieron en ese entonces fueron la Dirección de Docencia, la Dirección de Carrera Docente y el Instituto de Superación y Profesionalización Docente. Para poder trabajar en la misma se tomó en consideración que no podíamos cubrir toda lo que era toda la comunidad docente de toda la universidad porque es bastante amplia. Así que se trabajó con una muestra de 435 secciones, de las cuales se iba a tomar solamente, o sea, de la población estudiante, de la población docente que teníamos, dijimos, bueno, se va a tomar en cuenta todo lo que se considere reprobado a partir del 40% o más. Si alguien tenía una reprobación del 40% o más, ya entraba dentro de esta muestra. Al final quedamos con que eran 435 secciones las que se consideraron. De ellas, trabajamos entonces con 328 docentes que las conformaban. ¿Por qué no son iguales? Porque algunos docentes tenían varias asignaturas o varias secciones con reprobaciones masivas y no siempre era con la misma asignatura, sino con 2 de las que impartían o algunos hasta 3. De toda esa población se consideraron entonces 16.918 estudiantes que estaban dentro de esta muestra. Ahora bien, ¿con qué utilizamos para poder llevar a cabo esta investigación? Pues utilizamos 5 instrumentos que fueron previamente, que fueron validados después de su construcción. Utilizamos el instrumento de evaluación docente por el estudiante, que es el conocido por todos los docentes, que se realiza por carrera docente a través de la plataforma en línea. También se utilizó un instrumento específico de observación áulica de la práctica docente, que en la actualidad seguimos utilizándolo. También el instrumento de evaluación causal dirigido a docentes, este fue específico, y un instrumento de evaluación causal dirigido a estudiantes. También tuvimos un guión de entrevista dirigido por docentes que fue aplicado por los jefes y coordinadores de carrera. ¿Qué variables se consideraron en todos estos instrumentos que teníamos a disposición? Las variables fueron institucionales, qué aspectos o factores institucionales podían incidir en estas causas de reprobación masiva, porque era bastante importante. ¿Qué causas pedagógicas podrían estar afectando? ¿Qué variables cognitivas? También las variables estudiantiles, las propias de los estudiantes, ¿qué podría estar ocurriendo? Las variables socioculturales, como también las demográficas. Aquí tenemos entonces los resultados. Les diré que fue arduo. Trabajamos en equipo en todas las jornadas, en centros regionales, en CRAES, en toda la universidad.
Se hicieron en total 2 visitas áulicas, que una a inicio del periodo, otra al final, para tener una visión más global de la situación, y se trabajó en conjunto durante todo un periodo. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, pues en la dimensión actitudinal y motivacional, a nivel de docentes, observamos, esto no es una descripción, estamos diciendo dónde estaban las mayores incidencias. Bueno, pues se pudo observar poca motivación e interés por parte de los docentes hacia los estudiantes. También había falta de paciencia, consideración y poca comprensión hacia los diferentes tiempos y estilos de aprendizaje que tenían sus estudiantes. Otro factor fue que dedicaban mucho tiempo a veces a hablar de temas de su vida personal y de sus posturas políticas e incluso algunas creencias religiosas, más que del tema que tenían que considerar, es decir, se nos perdían de la clase. Luego teníamos también falta de respeto y comportamientos inadecuados, como sarcasmo, uso de un vocabulario soez, humillaciones y discriminaciones e intimidaciones en algunos casos. En casos menos amplios, pero sí importantes, fue proceder antiético, sobornos, acoso sexual e incluso algunos fueron amenazas también, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la parte de docentes. En la parte de los estudiantes, bueno, se pudo observar que había una falta de compromiso e interés por parte en las clases, en las temáticas abordadas, irresponsabilidad en los cumplimientos de entrega de tareas. Recuerdo que en varias ocasiones algunos profesores decían, ¿leyeron? ¿Estudiaron? Nadie decía nada. Desmotivación por la carrera en la cual están estudiando, malos hábitos de estudios, alto índice de inasistencia a clases. Aquí pudimos poder incluso hacer una correlación de la asistencia que se tenía al inicio del periodo y la asistencia que se tenía al final, y la verdad es que no variaba mucho. Falta de respeto e interés por la clase que se está impartiendo, haciendo uso de sus teléfonos celulares al no llevar consigo también los materiales, herramientas y los libros esenciales para la clase. Poca o nula participación durante la clase, aun cuando algunos docentes les incitaban a participar. Tenían también una actitud preocupantemente pasiva al no expresar sus inquietudes. Fíjense que habían profesores que daban clases tan buenas que uno que no era del área aprendía. Sin embargo, podían hacer de todos los maestros, pero no lograban sacar participación de sus estudiantes. Era muy lamentable porque uno veía el esfuerzo que hacían. Entonces, vemos aquí que hay un contraste tanto en estudiantes como en docentes. Ahora veamos la parte de la dimensión pedagógico-didáctica. Veamos que las clases siguen siendo, lastimosamente en su mayoría, de forma tradicional. Eso es una realidad en este momento. Tienen metodologías poco prácticas para la construcción, realimentación y fijación de los contenidos. Tienen también deficiencias importantes en la concepción y planificación previa de las clases. Fíjense que lastimosamente ahí podíamos ver, e incluso se leía cuando algunos profesores estaban improvisando en el momento. En una ocasión tuve la oportunidad de conversar con uno de los docentes y me dijo, voy a demostrar que la planificación afecta el rendimiento de los estudiantes. ¡Wow! O sea, uno encuentra de todo, ¿verdad? Por supuesto, uno de un montón que se evaluaron, pero eso ya nos da a indicar algo importante. Tenía a su disposición 3 secciones. Tenemos también que una de las incidencias fue el desconocimiento considerable del rol real y actual que tiene un docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También la falta de aplicación de los contenidos expuestos de la clase a una realidad actual del estudiante. Miren, muchos dicen, esa clase no solamente es para llegar a tal, pero ¿cuál es la utilidad que tiene esa clase? En realidad no está ahí esa asignatura porque es el requisito de aquella, es porque se necesita dentro de la formación que va a tener ese profesional. Pero ¿cómo lo va a saber el estudiante? Cuando vea que lo que está aprendiendo tiene una utilidad práctica. Poco conocimiento de las nuevas metodologías de enseñanza y evaluación en la educación superior. También los temas evaluados en algunos casos en los exámenes no concordaban con los temas vistos en la clase. Uso limitado de herramientas tecnológicas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún seguíamos escuchando profesores que decían, vayan a la fotocopiadora porque allá está el libro, ¿verdad? Entonces, luego tenemos en la parte de la dimensión de la gestión académica e institucional, aquí ya tiene que ver la institución como tal también. Vemos que hay una reducción significativa. En aquel momento que se realizó, esta investigación, se estaba haciendo el cambio, la transición a los trimestres.
Entonces ahí teníamos un factor extra que teníamos que tomar en cuenta. Al hacer esa transición a trimestres, entonces pudimos ver una reducción significativa de los contenidos de las asignaturas. Los profesores en ese momento no planificaron cómo sería la reducción del tiempo. Entonces lo que hacían muchos era cortar el contenido, ¿verdad? Para adaptarlo al tiempo, cortar. Alto índice de inasistencia docente. Y fíjense que llamaba mucho la atención. Habían docentes que estaban en su clase, pero miren, llegaban unos minutos tarde y salían algunos hasta 20 y 25 minutos antes. Entonces sí, ellos estaban en su clase, pero la puntualidad no se puede llamar a salir antes, ¿verdad? Y llamaba la atención porque estábamos pasando a trimestres, se reducían los contenidos y sin embargo no se daba toda la hora completa. Entonces habían disyuntivas que nos ponían en quiebra a nosotros. También estaba la tardanza en la entrega de notas, exámenes y trabajos, falta de mobiliario y equipo didáctico para cubrir la demanda de los estudiantes. Era lastimoso ver tanto estudiante sentado en el suelo. Habían también problemas continuos con la plataforma institucional, lo que dificultaba que pudieran accesar a la misma. Habían insuficientes libros de texto para cubrir la demanda de los estudiantes y una falta de equipamiento de los materiales, por ejemplo, en los laboratorios como los radiactivos o lo material que se ocupa para ciertos laboratorios. En los resultados, en la dimensión de lo que es la interacción en el aula, era muy triste poder ver la deficiencia importante de los canales de comunicación, tanto de docente a estudiante como de estudiante a docente. Estaba muy afectado. Habían serias dificultades en la forma de comunicación, no solamente en los canales, sino en la forma en la que se estaban comunicando. Habían problemas en las relaciones interpersonales, sobre todo de parte del docente al estudiante. Problemas de interacción en el diálogo y la recepción de la información. A veces se subestimaba la opinión y la participación del estudiante, lo cual afectaba que éste se sintiera motivado a continuar participando. La pasividad y conformismo de parte del estudiante a no participar en clases ni expresar sus inquietudes, aún cuando el profesor les daba la oportunidad de hacerlo. Luego tenemos la parte de los aspectos socioeconómicos y nutricionales. Aquí es una realidad, miren cómo tenían los estudiantes, una de las cosas que contestaban en la parte de los cuestionarios para ellos específicos, decían los problemas económicos y familiares. Algunos están trabajando, estudiando y con hijos. Tenían que atender también un hogar. Luego, tenían los malos hábitos o difíciles condiciones alimentarias. Habían estudiantes que con un churro o con una tajadita pasaban el día. Agotamiento y o malos hábitos de sueño. Una mala base de conocimientos previos al ingreso de la universidad en las áreas fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje y dificultad en el entorno de habilidades cognitivas, en el cálculo mental y la comprensión oral y escrita. En aquel entonces se dieron algunas de las siguientes recomendaciones que durante este tiempo, a partir de 2015 hacia acá, se han ido trabajando, la institución las ha ido trabajando. En aquel momento se recomendó ofertar capacitaciones intensivas sobre las metodologías de enseñanza y evaluaciones de los aprendizajes. No solamente era no se incentivaba solamente a que el profesor se siguiera formando en su área disciplinar, sino a la formación como docente, que es la que no se tenía. Ofertar cursos de psicología positiva que se dieron también en el instituto a los docentes de la muestra seleccionada como punto de partida. ¿Se acuerdan esta muestra de 400 docentes? Ofertar cursos de ética y relaciones interpersonales para el personal docente, hacer mejoras en el curso de vida universitaria que reciben los estudiantes, elaborar un manual de tutorías, el cual ya lo realizamos, ya incluso se lanzó el manual de tutorías para que el profesor supiera cuáles eran los diferentes tipos de tutoría y cómo poder implementarla en su práctica docente. También de las recomendaciones que se dieron fue mejorar la infraestructura universitaria, la cual con estos años se ha ido mejorando. Ya tenemos ahorita la inauguración de varios edificios. También implementar capacitaciones para jefes y coordinadores de carrera y que ellos puedan llevar a cabo sus funciones de monitoría y seguimiento a sus docentes en pro de la mejora continua. Ahora, no se trata de que estas direcciones que en aquel entonces participaron en esta investigación se iban a hacer cargo de lo que es la monitoría. No, es parte de las funciones de los jefes y coordinadores de carrera. Por último, solicitar la planificación didáctica como establece la normativa institucional con el fin de promover la planificación académica y su correspondiente actualización.
Aquí incluso hasta la fecha seguimos teniendo dificultades porque para que el docente entienda qué es un sílabus, qué es una planificación didáctica, ¿verdad? Qué es una descripción mínima de espacios de aprendizaje, ahí tenemos dificultades, a pesar de que se están dando capacitaciones, lo cual significa para nosotros que es un punto que tenemos que seguir trabajando. Hasta este momento aquí llego con la parte de la información en cuanto a esta investigación y cedo la oportunidad a mis compañeros. Muchas gracias, Máster Berti. Ciertamente son hallazgos reveladores. Realmente aquí se nos está evidenciando que el rendimiento académico es multicausal. Digamos que esa es una de las conclusiones más reveladoras de la investigación que ha impulsado la institución. Le voy a ceder la palabra a la actual directora de Dirección de Docencia, la máster Magda Elsie Hernández. Es licenciada en Economía Agrícola y maestría en Finanzas. Presenta 29 años de experiencia docente en el nivel superior desde el año de 1989 al 2010. Presenta 38 años de laborar en la UNA en el área académica y administrativa desde 1980 a la fecha. Promueve una participación activa desde su inicio en el proceso de reforma universitaria, comenzando en la construcción de la nueva ley orgánica de la UNA y en todos los procesos del actual proceso de reforma universitaria, y del 2006 al 2010 es coordinadora regional del Sistema de Admisiones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico CURLA. De febrero del 2010 a agosto del 2011 fungió como directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico CURLA y participante como ponente en varios congresos, simposios, y de nuevo es nuestra actual directora de docencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le voy a ceder la palabra para que continúe con este proceso de investigación que ha llevado la universidad desde la dirección de docencia vinculada con las otras direcciones. Buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes estas investigaciones que desde Dirección de Docencia se han hecho en lo que es el quehacer del docente universitario. En este caso me toca a mí una investigación que se hizo sobre la verificación y operacionalización de la programación didáctica en el profesorado universitario en el primer periodo de 2017. Esta investigación surge a raíz de que la Vicerrectoría Académica y el Consejo Universitario en su momento, dando seguimiento a la anterior investigación, si recuerdan, una manera de ir ordenando los diferentes procesos, actividades de los docentes, entonces verificar si se está cumpliendo con el artículo 189 de las normas académicas, donde dice que el primer día de clases que llegan los estudiantes, el docente debe entregar una programación didáctica con todo lo que contiene esta programación y lo que es la calendarización de los diferentes, podríamos decir, asignaciones, trabajos a sus estudiantes. Entonces, nos manda a que a raíz de la aplicación de ese artículo, entonces el Consejo Universitario ordena y Vicerrectoría Académica también nos ordena para que hagamos ese seguimiento y luego dar los informes. Es así entonces que el personal en esta etapa solo fue dirección de docencia, el personal de dirección de docencia, donde se visitaron todos los centros regionales, todos los CRAED y las facultades de Ciudad Universitaria. Miramos aquí como objetivos, así de manera general, valorar el nivel de cumplimiento de la programación didáctica y su operacionalización por parte del profesorado universitario de nuestra universidad en el primer periodo 2017. Y otro objetivo, conocer las condiciones del entorno y ambiente pedagógico en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque eso también lo tomamos porque en el rendimiento de nuestros estudiantes no solo influye, uno de los aspectos puede ser la parte del docente, pero también hay otros aspectos que influyen en ese rendimiento. Nos recordamos que en esta etapa los docentes son como medio reacios a que uno los supervise o que le dé seguimiento,
pero se hizo toda una promoción para que nos dejaran libremente ingresar. Muy pocos se expresaron mal, la mayoría sí nos recibían muy bien, pero sí varios no contaban con su programación didáctica. El docente tiene que planificar lo que va a ir a compartir con sus estudiantes, y en eso pues se encontraron muchos hallazgos, ¿verdad? Que aquí lo presentamos de una manera más que todo cuantitativa, pero sí de manera cualitativa. Se encontraron varios que decían, no, ¿y para qué voy a planificar si es lo mismo que voy a dar siempre, verdad? Entonces no presentaban su programación didáctica cuando se dijo que se iba a llegar a sus aulas y que tuvieran ahí su planificación o su programación didáctica. Entonces algunos no lo tenían. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, expresamos que era de tipo cuantitativo, cualitativo, un diseño no experimental y alcance exploratorio y descriptivo. La muestra, una muestra fue tomamos como la muestra general los 3.500 docentes, y de eso se extrajo una muestra que fueron 470 profesores que ejercieron la docencia en el primer periodo 2017. De esos, el 37% son profesores de Ciudad Universitaria de las diferentes facultades. Se hizo en todas las facultades, sacaron muestras, ¿verdad?, de docente. Y ese total es 37. 49% de los docentes en los centros regionales, 11% en los CRAED y 3% en el Instituto Tecnológico de Tela. ¿Qué variables se tomaron en cuenta? Pues lo que es la planificación o programación didáctica, ¿verdad? Realmente el artículo 189 de nuestras normas dice programación didáctica, que es una planificación, ¿verdad? Pero a veces se confunde planificación didáctica con planificación académica, que planificación académica es cuando se planifica qué asignaturas se van a dar, qué profesores, qué horario. Entonces el jefe de departamento manda registro y esa es planificación académica. Esta es planificación didáctica o programación didáctica. También otra de las variables fueron los contenidos. Al revisar lo que es la programación didáctica, ¿verdad?, y tener la mano, ver si más o menos el profesor estaba de acorde como él había planificado los contenidos, el abordaje metodológico, la evaluación de los aprendizajes, el clima del aula, ¿verdad?, el clima en sí, el ambiente del aula, la comunicación de este docente hacia sus estudiantes, la tutoría. En esta parte pues también se entrevistaba a esos docentes que se visitaron, si estaban cumpliendo con esta parte de la tutoría, y también se tomó en cuenta la infraestructura áulica, cómo se veía, cómo estaba la infraestructura en ese ambiente pedagógico. ¿Y cómo fue la recolección de datos? Pues fue la observación, ¿verdad? Se llegaba realmente los docentes no sabían a quién se le iba a llegar a observar, porque por eso se dijo que se había sacado una muestra y que estuvieran preparados. Entonces fue una observación áulica, ¿verdad? El instrumento que se utilizó fue una guía de observación con 45 ítems sobre 8 aspectos que ya los vimos anteriormente, ¿verdad? Esos 8 aspectos con varias alternativas de respuesta, y habían de escala en cada aspecto de 1 a 5. De esos los resultados, entonces, tenemos que en la dimensión de planificación, en la parte dice, facilita la programación didáctica a su espacio de aprendizaje, o sea, a sus estudiantes. De ese 5, este tiene 4.03. En la parte desarrolla la clase de acuerdo a la programación establecida, de eso 3.95. Las competencias y objetivos señalados en la programación corresponde a la descripción del espacio de aprendizaje, 3.97. Establece métodos, técnicas y estrategias para promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, 3.89.
describe los procesos didácticos para desarrollar las diferentes actividades según competencias, su objetivo establecido, 383. Establece su planificación, los instrumentos, estrategias para realizar la evaluación de los aprendizajes, 370. Prioriza las actividades de aprendizaje según el ritmo e intereses de los estudiantes, 389. En la dimensión de contenido, dice, domina el contenido que establece en la planificación o programación del espacio de aprendizaje, 417. Fundamenta las explicaciones teóricas desde las perspectivas de diferentes autores, 382. Gestiona las interacciones, intereses, preguntas y comentarios de los estudiantes, orientándolos de manera oportuna para facilitar la construcción del conocimiento, 395. Relaciona los contenidos con situaciones reales o problemáticas del país y la región, 4. 4 de 5. En la dimensión de abordaje metodológico, presenta textos y lecturas para fortalecer el fundamento teórico a los estudiantes, 363. Organiza materiales instructivos, guías de trabajo, guiones metodológicos y otros recursos para el aprendizaje de los estudiantes, 353. Utiliza las TIC en el desarrollo de la clase como instrumentos multimedia, como videográficos, informáticos, entre otros, 3.11. Hace uso de metodología de casos, problemas y proyectos para el abordaje del espacio de aprendizaje, 3.77. Promueve el trabajo colaborativo, autónomo e independiente de los estudiantes, 3.86. En la dimensión de comunicación, dice uno de los aspectos, logra niveles efectivos de atención según las diferentes actividades de aprendizaje, 3.98. Se expresa en forma oral y escrita con fluidez, claridad, utilizando un vocabulario correcto o adecuado al texto, 4.06. Se expresa mediante lenguaje no verbal de manera congruente con su expresión oral y de acuerdo con la intención de su mensaje, 4.05. Promueve el pensamiento crítico de los estudiantes a través de preguntas analíticas e inferenciales, 3.87. Genera la discusión y respeta el disenso a través de diálogo y el tacto pedagógico, 3.83. Propicia preguntas y respuestas durante los procesos de discusión, 3.88. En la dimensión gestión del clima del aula, tenemos los siguientes aspectos. Se comunica con reciprocidad, respeto y comprensión y horizontalidad, 4.06. Resuelve de manera asertiva situaciones que se presentan en el desarrollo del espacio de aprendizaje, 3.95. Promueve la cooperación y colaboración entre los estudiantes, 3.86. Comunica expectativas positivas durante el desarrollo del evento formativo, 3.88. Promueve un ambiente de respeto a la diversidad en las diferentes dimensiones, 4.07. En la dimensión de evaluación de aprendizaje, dice, considera la normativa institucional vigente para responder a las consultas, necesidades, intereses de los estudiantes, 3.37. Establece y socializa los criterios para la evaluación de las actividades, procesos y productos de aprendizaje de los estudiantes, 3.62. Utiliza métodos y técnicas de evaluación coherentes para valorar las evidencias de aprendizaje en relación a las competencias u objetivos, 3.62. Establece los criterios para evaluar evidencias de conocimiento del hacer y aptitudes de los estudiantes, 3.56. Solicita a los estudiantes productos donde evidencien el logro de los objetivos y competencias planteados en el marco del espacio de aprendizaje, 3.65. Brinda realimentación a los estudiantes según la actividad de aprendizaje, según el nivel de desempeño y cuando ellos lo soliciten, 3.79. En la dimensión de tutoría, que es una parte donde el docente
está obligado a eso, que esos estudiantes no tengan, cuando no tienen un buen aprovechamiento o se les ve que un bajo rendimiento, entonces se tiene que dar tutoría. Entonces dice, supervisa y orienta el trabajo individual y colaborativo de los estudiantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 3.54. Demuestra compromiso en orientar a los estudiantes para asumir posición de responsabilidad y control de su propio proceso de aprendizaje, 3.87. Promueve iniciativas para autorregular los procesos de aprendizaje, 3.70. Demuestra su rol de facilitado y guía del aprendizaje, 3.96. Verifica que los productos entregados por los estudiantes cumplan los criterios previamente establecidos, 3.62. Establece los lineamientos de comunicación entre él y los estudiantes para desarrollarlo de diferentes actividades, tanto presenciales como virtuales, 3.84. Establece contratos de aprendizaje como parte del proceso de la asesoría y tutoría de los estudiantes, 3.44. Sistematiza evidencias del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, 3.32. Orienta a los estudiantes hacia los servicios o unidades de apoyo existentes en la institución en el caso de identificar algunas necesidades de fortaleza, 3.33. En la dimensión infraestructura áulica, uno de los aspectos dice, el espacio físico cumple con las condiciones mínimas pedagógicas, mobiliario, iluminación, ventilación, conexiones eléctricas y condiciones acústicas en el aula, 3.47. El aula de clases cuenta con conectividad y el equipo para el uso de la misma, 2.65. El aula de clases cuenta con equipo tecnológico que facilite el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 2.08. Y vean aquí, ya está en un gráfico, se ve que sobresale en mayor porcentaje, ya de manera global, lo que es la comunicación y clima en el aula. Y lo más bajo, el espacio físico. El espacio físico, si lo ven, es el más bajo, que es el último. La planificación, pues no anda tan mal, 3.92. Y aquí lo tenemos ya en números. Dice el promedio, ya haciendo un promedio de todos los aspectos de cada dimensión, dice en la planificación, 3.92 de 5. Contenido 3.98, abordaje metodológico 3.95, comunicación 3.95, clima en el aula 3.96, evaluación de los aprendizajes 3.58, tutoría 3.57, espacio físico 2.74. Entonces salió un promedio general de 3.70 de 5. Conclusiones sobre esta investigación. Una de las conclusiones es que el docente presenta la programación didáctica, pero en la mayoría de los casos se encontró confusión en la definición de los diferentes elementos que lo conforman. O sea, todavía el docente, aunque desde Dirección de Docencia se han mandado los formatos para la programación, entonces hacen en otro tipo de formatos, o no entienden qué es lo que se le está pidiendo cuando se les visita, ¿verdad? Todavía falta parte de esa planificación. En relación al manejo del contenido, los profesores evidenciaron un dominio importante de su disciplina. Sin embargo, se observaron dificultades en la transferencia de este conocimiento. Decimos que nuestros docentes en la disciplina son muy buenos, están muy bien preparados, pero ¿cómo traducir ese aprendizaje hacia los estudiantes? Ese conocimiento es lo que se falla, porque no tienen esa parte pedagógica, metodológica, ¿verdad? Entonces, es una parte a mejorar.
Otra de las conclusiones, el abordaje metodológico de los profesores evidencia un área de mejora significativa en la didáctica, en su propia disciplina, ya que se denotó la utilización de metodología con enfoque tradicional, tales como los dictados. Encontramos profesores dictando, como que fueran en primaria, secundaria, ¿verdad? A ese grado y no digamos otros aspectos, ¿verdad? Que encontramos varios, ¿verdad? Los profesores denotan un área de mejora importante en los niveles efectivos de atención en la promoción del pensamiento crítico y en la retroalimentación oportuna. Seguimos con los métodos tradicionales que ya hemos hablado en varios paneles, ¿verdad? Entonces seguimos fallando, se ha mejorado, pero todavía es una parte, un área de mejora en nuestros docentes. Otra de las conclusiones dice, la evaluación demostró que aún hay una oportunidad premiante para restablecer los criterios de evaluación que evidencien los conocimientos, buen desempeño y las competencias esperadas en los estudiantes. Entonces, si no estamos como dice nuestro modelo, con constructivista, entonces estábamos como se hacían antes los exámenes. Entonces ahí es de ir mejorando esa forma de evaluación y en algunos momentos también eso influye en las reprobaciones masivas, ¿verdad? Porque ahí el proceso puede estar muy bien, proceso metodológico, pero ya en la evaluación de aprendizaje es donde se falla, ¿verdad? Donde falla el docente. A veces hay docentes malintencionados que incluso los estudiantes inventan, puso una cáscara, dice. O sea, para que se aplace el estudiante. Todavía encontramos algún tipo de docente, ¿verdad? Sabemos que muchos docentes han mejorado, pero todavía se encuentran uno un poco malintencionados. En la tutoría, dice, muestran que los profesores aún no asumen completamente el rol de encaminar al estudiante en la autorregulación de su aprendizaje. Esto, en lo que es la tutoría, sí se encontraron fallas y muchos fueron sinceros, dijeron que ellos no tienen el tiempo o que todavía no lo han implementado, ¿verdad? Pero eso es necesario hacerlo. Es parte de nuestras obligaciones y la normativa lo dice para mejorar el aprovechamiento de nuestros estudiantes. Otra de las recomendaciones dice, vamos a las recomendaciones. Lo que recomendamos. La infraestructura áulica a nivel general se requiere de la creación y ampliación de aulas pedagógicamente condicionadas, como decir, mobiliario, iluminación, conexiones eléctricas, condiciones acústicas, entre otras. Otra recomendación dice capacitación o formación en temas como técnicas y metodologías pedagógicas propias de la disciplina para dinamizar la clase. También dice, otra de las recomendaciones, la unificación de la programación didáctica de espacios de aprendizajes comunes. Hay profesores, como hay a veces masificación de estudiantes en algunas asignaturas, es la misma asignatura, pero cada profesor da lo que estime conveniente, entonces no hay esa comunicación que en algunos momentos deberían de sentarse para ver cómo orientan esas clases, cuál va a ser los contenidos y nosotros entonces en algunos momentos se ha recomendado que eso se haga, que planifiquen juntos su espacio de aprendizaje. Los jefes de departamento deben que asuman su papel de jefe de acuerdo a la normativa institucional, en las funciones de supervisión y monitoría docente. Según la normativa y en el reglamento de jefe de departamento está que deben supervisar o visitar o dar acompañamiento a los docentes en algunos momentos porque necesita saber cómo están haciendo, si lo están haciendo bien o en todo caso si hay alguna problemática pedir las ayudas necesarias para acompañar a ese docente y mejore en su práctica docente, pero no lo hace, con sus excepciones, ¿verdad? Como siempre. Entonces allí tenemos una falla, ¿verdad? En esa no es supervisión, así como porque los docentes se ponen así un poco
una observación, qué es lo que está haciendo, y luego en su momento me imagino que debe haber una plática, y si se ven debilidades, pedir los acompañamientos de algunas de nuestras unidades que ya nos especializamos en dar esos acompañamientos. Entonces es necesario, y en eso estamos trabajando para que se empoderen, porque Dirección de Docencia no puede a más de 3.500 docentes andar haciendo esas observaciones. Y aquí ya, porque veo que me está viendo la compañera, las últimas recomendaciones: dotar a los espacios de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de equipo tecnológico requerido. También la realización de la evaluación diagnóstica y formativa, además de la sumativa en el proceso formativo. Impulsar en la universidad la realización de investigaciones educativas orientadas a potencializar las competencias docentes que redunden en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Máster Hernández. Realmente también ha sido una investigación reveladora, en donde de alguna manera se está promoviendo esa renovación del acuerdo de aprendizaje sobre la programación didáctica, y toda una oportunidad. En este momento le voy a ceder la palabra al panelista, un gran profesional, que es el ingeniero José Francisco Vargas. Él es ingeniero mecánico industrial de base, tiene una maestría en administración de empresas, además posee una especialidad y maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente está finalizando su doctorado en educación. El ingeniero Vargas se ha desempeñado en la industria, en el área de producción y mantenimiento en las empresas, en las bebidas gaseosas, arneses eléctricos, camas, maquinaria pesada. En el área de educación tiene más de 20 años de brindar cátedra en las áreas de matemáticas, estadística, física, automatización y programación. Ha realizado investigaciones cualitativas, cuantitativas mixtas en el área de educación superior. Le cedo la palabra al ingeniero Francisco Vargas. Buenas tardes. Fíjense que antes de comenzar les quiero comentar de que antes yo estaba en el área de TICS, luego pasé al área de Dirección de Docencia, el área de diseño curricular, y ahí aprendí dos cosas. Una de las cosas que la licenciada Irma me decía: ¿por qué rediseñar un currículum? Y entonces, realmente el currículum, todos los currículos están bien, pero ¿qué es lo que está mal? Realmente son las capacidades con que el egresado está saliendo y que el mercado no lo está agarrando. ¿Por qué? Porque esas no están cumpliendo con las competencias que en el mercado necesita. Esa es una razón. La otra es por la normativa académica, que dice cada 5 años, y yo simplemente me lo grabé en la memoria, ¿verdad? Porque no es mi área, estaba en el área de tecnología, y entonces voy a rediseño curricular. Este año y el año pasado recibimos un seminario de rediseño curricular, que ahí tengo a la doctora de Noya, y esto es la génesis, ¿verdad? De alguna forma me movió la cabeza, los pensamientos, porque ella utiliza índices académicos. Tal vez la presentación no. Ella utiliza índices académicos para rediseño curricular, pero es como un signo, como un termómetro, ¿verdad? Para saber en dónde está fallando el diseño curricular. Para mí esta investigación es inédita, porque yo todavía no me he dado cuenta si han realizado este tipo de investigación. Los datos, se tomaron 4 periodos académicos. En esos 4 periodos académicos, cada periodo se tomó 1.425 asignaturas. También se tomaron 60 carreras, 4.000 docentes más o menos en la plantilla docente, y 80.000 estudiantes. Prácticamente toda la base de datos durante 4 periodos. Quise utilizar Excel, se trababa, no me daba, solo podía hacer pequeñas agrupaciones. Yo manejo SPSS, pero miré que también no pude resolver nada, y al final un amigo me dice: ¿por qué no utilizas Big Data? Entonces aprendí a utilizar Big Data y las cosas me fueron súper mejores. Con Big Data lo que me da son clúster y me da pistas de comportamientos y de agrupaciones. Entonces, y de ahí es exploratoria la investigación. De hecho, me pensaba concentrar
en el marco de este Congreso de Docencia solo me voy a enfocar en lo que es reprobación, pero ya tengo calculados los índices de aprobación, de repitencia y retención, porque hay que analizar cada carrera, cada asignatura es diferente. Y en el marco de esto, ¿cuál sería el objetivo de la investigación? Por ahorita, ¿verdad? Porque más bien esto lo que me ha generado es un montón de preguntas. Y de hecho van a ver que al final yo no tengo conclusiones, solo tengo reflexiones. Porque no puedo decir esto porque no tengo que probarlo para decir algo. Una de las cosas es porque en dirección de docencia solamente somos 9 técnicos. Entonces, ¿cómo aprovechar ese recurso si tenemos 60 carreras, de las cuales tal vez 45 están en rediseño, que necesitamos rediseño? Entonces, ¿qué carreras priorizar? Pero me fui más a fondo y muchas de las carreras no necesitan, sí necesitan un rediseño curricular, ¿verdad? Pero por mientras se pueden atacar las asignaturas. Ese fue mi principio. Luego, la reducción de las reprobaciones masivas. Como lo hice exploratorio, no los quiero ofender con esto, pero ahí tengo un punto, y en ese punto ustedes van a ver miles de rectas. Pero ¿qué pasa si realmente tengo 4 puntos? ¿Qué es lo que hice acá? Agarrar 4 periodos académicos. Ya tengo una tendencia que puede ser creciente, en este caso lo voy a aplicar a las reprobaciones masivas, o puede ser que decreciente, o puede ser estable, o puede simplemente no tiene ningún tipo de, porque así encontré algunos patrones de algunos docentes, y de hecho les voy a comentar, me voy a adelantar, que cuando salió esa norma del 40%, observé que en ese periodo muchos de los docentes que tenían tal vez 50, 55% de reprobación, mágicamente tenían 5, 4%. Entonces, a mí me pasa algo. Yo sé que tenemos, y creo que algo, que tenemos docentes muy buenos, tenemos estudiantes muy buenos y los planes de estudios también. Porque, como les comentaba, no es el plan de estudio que está mal, sino que son las capacidades del estudiante, ¿verdad? Que tiene que adecuarse al mercado. Y miren, esa línea de tendencia es inestable, es lo que encontré. Y aquí está la aplicación de los índices. Primero, me fui por las carreras. Pero me dio pistas. En Big Data lo que me genera clúster y me da pistas, me da como migas para seguir. Y después me fui a las asignaturas, pero si la carrera es esto, pero realmente no me quiere decir nada, entonces me fui a las asignaturas. Después también me tira migas para los docentes. Pero también me di cuenta de que me está tirando migas para los estudiantes. Y al final me estoy dando cuenta que es un problema factorial, multifactorial. Tiene un montón de factores. Y aquí les voy a mostrar los resultados. Yo sé que no les gusta, pero me voy a ir de ahí del solo mejor. Perdón, aquí están las carreras. La pregunta es, ¿qué carreras tienen mayor reprobación en estos 4 periodos? 50%. Fíjense bien, aquí uno mira, esto está aportado a Excel, pero yo tengo millones de datos, cientos de datos. ¿Por qué? Usted multiplica 60 carreras por 4,000 estudiantes, por 1,250 asignaturas, por 4 periodos, se le va formando una gran matriz. Entonces solo Big Data fue que gracias a eso pude reducirlo y los agrupé. Y ahí está. Ingeniería química, tenemos problemas con ingeniería química. Matemática, tenemos problemas con matemática. Ingeniería eléctrica, y hay un montón, ¿verdad? Y podemos seguir, ¿verdad? Pero eso realmente no me quiere decir nada. Si ahí está la reprobación, ¿y qué? Sí, pero ¿cuál es el problema realmente? Y ahí está un montón de ingenierías que vienen para abajo. Mercadotecnia. Luego, ahí me estoy acercando al problema. Digo yo que me estoy acercando. Pero, no, realmente esto no me queda, no me está diciendo nada y realmente empiezo a investigar ya las asignaturas. Y me voy por asignaturas. Miren, aquí hay asignaturas que no hay reprobaciones. Entonces, yo lo miro desde dos puntos de vista. Aquí está con mayores reprobaciones masivas, 71%.
Pero ustedes van a decir 71%, wow, ojo, yo no estoy cumpliendo nada, les voy a comentar por qué. Hay carreras que solamente tienen 2 estudiantes. Hay carreras que solamente tienen un estudiante ya para graduarse, porque son pocas. ¿Qué pasa si ese estudiante se queda? Es el 100%. Por eso yo necesitaba otra variable más de los estudiantes. Por eso, en mi punto de vista, y es personal, yo no puedo afirmar nada si analizo un docente en un periodo en específico. Si ese docente tiene un 40% de reprobación, no, yo necesito un historial. Necesito varios periodos que me puedan decir cómo se ha comportado en esa asignatura. Y además, no solo eso, también necesito el promedio general de aprobación de esas asignaturas. De hecho, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Creo que hay miembros maestros de historia, porque hay miembros profesor de historia. Supongamos que el profesor de historia, Luis Sánchez, tiene una reprobación de un 25%. Eso todavía no me está diciendo nada. Y lo analizo en 4 periodos. Pero yo necesito analizar cuál es el promedio general de historia de Honduras de todos los docentes que dan esa asignatura. Y todavía necesito ir más abajo. Y aquí, por razones obvias, voy a presentar, no quise poner nombre de docentes, obviamente, ni de asignaturas, porque hay asignaturas que solo es una. Y entonces, para evitar problemas, ustedes saben que estos datos son un poco delicados, entonces no. Y además, esto no se trata de algo punitivo, ¿verdad? Sino que es de mejoramiento continuo. Esto fue lo que, investigando a los docentes, ¿verdad? Y encontré un montón de casos, y esto es en el promedio. Cualquier profesor Juan, miren, esta es la materia Z, y aquí está el tercer periodo, primer periodo del 2017, y estas son reprobaciones masivas. Y estas son reales, estos datos son reales, solamente le cambié la identidad y el nombre, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de problema. Esta es una forma. Entonces, este docente había que ver, ¿verdad? Tampoco puedo decir algo, necesito investigar cuál es el promedio de esas asignaturas todavía. Tengo preguntas. Este es Pedro. Pero miren, Pedro, en los 4 periodos da la clase F, pero en la clase A tiene reprobaciones. Entonces también me hice la pregunta, ¿qué tal si al docente Pedro, que tiene este montón de reprobaciones, no hago un cambio, un switch, y le digo que dé 2 clases de F para no tener esas reprobaciones masivas? Pensando eso, suena lógico, pero el problema es que tengo otras variables. Tengo el tiempo, en qué horario está dando la clase. También tengo el estudiante. Porque nosotros en dirección de docencia hemos tenido dictámenes que hay estudiantes que se quieren cambiar, ya es la 4ª vez, y nosotros tenemos que dictaminar si necesita cambiarse la carrera, y es cuenta reciente. ¿Qué significa eso? Entonces, esas son las migajas que me dejó para investigar al estudiante, y las tengo. Lo que pasa es que necesito, más adelante se lo voy a mostrar, necesito complementarlos con datos de la PEA. Con datos de la PEA, con datos de qué colegio vienen, con qué institución, con qué carreras, porque cuando ellos hacen la PEA, ellos escriben la carrera que le van a dar prioridad, como las 2 o 3 carreras. Y su movimiento durante todo ese periodo que ha estudiado. Entonces, imagínense hacer eso con 80,000 estudiantes. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Big Data lo hace. Claro, pero después hay que analizar caso por caso. Es automatizado, ¿eh? No crean que yo lo voy a hacer porque es mentira. Puedo pasar toda la vida, imaginen 80,000 estudiantes viendo un montón de datos. Y tenemos, porque no todo es malo. Hay docentes muy buenos. El caso de María. María no tiene reprobaciones masivas. Ahí están las reprobaciones, ¿ves? Porcentajes de reprobados. Como le estoy diciendo, esto solamente estoy viendo desde una óptica. Necesito ver la retención, que eso ya lo saqué. Necesito ver también, no solo la retención. Muchos docentes lo que hacen es sacudir el palo, se le llama. Yo lo digo porque también soy docente. Y es que cuando tengo muchos estudiantes, simplemente el primer examen pongo ejercicios o doy la clase, soy bien estricto, y tal vez tengo 80 estudiantes, porque así es masificación, hay que decir la verdad. Y al final se van y solo me quedan 10 o 20.
Entonces necesito ver ese tipo de matrícula. O sea, esto es, realmente después me hice la pregunta, ¿en qué me metí? Porque tengo más preguntas que respuestas. No puedo afirmar nada. Y ya miro que a mí me gusta respetar los tiempos. Porque aquí puedo hablar con ustedes un montón de cosas que no. Ok, muy bien. Okay. Y eso de realizar, ¿verdad? Número uno, también hay que investigar las aprobaciones masivas. ¿Por qué? Desde el punto de vista de ese artículo que sacó la Junta de Dirección del 40%, o a ver si tiene buenas prácticas el docente. Yo no puedo afirmar cualquiera de las dos cosas. Necesito hacer investigaciones como las que hicimos, pero por falta de personal, ¿verdad? Solo somos 9. También el acompañamiento entre pares, brindar la clase entre pares, la monitoría, ¿verdad? Para tratar de reducir, para de alguna forma, como un cirujano, ver dónde está la temperatura, el problema y tratar de con un escalpelo, ¿verdad? Por mientras se llega al rediseño curricular, porque hay carreras que tienen 10, 12, 40 años que no tienen rediseño curricular. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Pero está el currículo oculto, les comento. Aunque muchos docentes son respetuosos de la ley y siguen con el mismo plan de estudio. Disculpe, estoy hablando de todo, pero eso es lo que de alguna forma pienso. Y otra reflexión, ¿verdad? Si el indicador de aprobación es muy alto, no necesariamente quiere decir que el plan de estudio necesita un rediseño. Yo tengo que ver si las competencias son las que necesita el mercado, porque está saliendo el egresado. La mayor parte de los planes de estudio, bueno, casi todos tienen aspectos de mejora. ¿Por qué? Eso lo pueden ver ustedes también en las carreras tecnológicas. Ingeniería en sistemas, ahorita sale un software, ya mañana sale otro mejor. Entonces aquí serían las competencias genéricas para ya no poner nombre a los software que puedan manejar Excel, sino que hojas de, ¿verdad? Hojas de datos. O programas estadísticos, ya no SPSS, porque puede salir otro mejor. Ya para mí Excel, SPSS, Stata, ya no, para mí es Big Data. Ya. Si ustedes me preguntan, ya, para mí. También, la otra es brindar un seguimiento personalizado en pro de mejora. Es necesario agregar varios datos. Esos datos de cada estudiante de la PEA y seguirles, darles ese seguimiento, porque muchos de nuestros estudiantes, los colegios de secundaria, no les dan una prueba vocacional, simplemente porque el papá, porque la mamá o porque quieren ganar dinero, vienen y eso lo podemos ver en medicina. Cuando no pasaban la prueba de actitud y la prueba vocacional, ya voy a terminar. No pasaban para medicina, se iban para odontología. Entonces lo que hizo ontología fue blindar, por eso realmente no es el problema, sino que es realizar pruebas de actitud, creo yo. Y también ver cómo aprende el estudiante, qué inteligencias tiene, cinético, ¿verdad? Si es auditivo. La otra es cómo estudia, porque yo me acuerdo cuando estudié acá, a mí nadie me enseñó a estudiar. Ya grande fue que aprendí a estudiar. Y conocer las prácticas, porque tenemos docentes excelentes, estudiantes excelentes y planes de estudio buenos. Entonces tenemos que sacar lo mejor para poder reducir estas aprobaciones y maximizar el conocimiento. Bueno, entonces, y ya terminó. Entonces me despido con más preguntas que respuestas. No estoy concluyendo nada porque más bien es, a ver en qué me metí. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Máster José Francisco. Realmente también ha sido muy revelador. Los índices académicos pueden ser una radiografía fiel de lo que está pasando en nuestra universidad. Esto es muy aleccionador. A continuación, vamos a evacuar las consultas de la audiencia. Tenemos varias preguntas y eso es muy bueno en docencia, ¿verdad? Que hayan muchas preguntas. Vamos a tratar de ser breves y concisos. Se debe considerar en los 4 periodos de muestra las situaciones políticas de la UNA.
De nuevo, para el ingeniero Francisco, ¿se debe considerar en los 4 periodos de muestra las situaciones políticas de la UNAM? Por supuesto, porque de hecho hay carreras que antes tenían periodos de semestres y ahora mágicamente tienen trimestres. No se ha rediseñado el plan de estudio, los contenidos son comprimidos y por las huelgas hay, bueno, no los ya aquí no es de echarle la culpa a nadie, sino que dar soluciones. Entonces tal vez no les quedó tiempo de realizar exámenes y solo les hacen un examen. Entonces prácticamente vivir o morir y hay que ver si los planes de estudio están diseñados por competencia, entonces prácticamente solo están evaluando una competencia, ¿verdad? Eso es la... Gracias, máster. ¿Existe algún instrumento validado por parte de la Dirección de Docencia para supervisar o darle seguimiento a la labor docente? Si existe, porque los docentes no lo conocemos, porque existen jefes de departamentos que lo que ejecutan es persecución o vigilancia a los docentes y no los respetan las supervisiones de conformidad a la ley y lo que es peor, al evaluar al docente. Solo lo reportan a las autoridades pertinentes y a los docentes desconocen sus calificaciones porque no lo socializaron. En general, la pregunta es para todos. Para la autoridad. Sí, Dirección de Docencia en las primeras 2 investigaciones que ha hecho, sí hay un instrumento que igual lo conocen los docentes. No sé, tal vez el docente que hizo la pregunta pues no tiene conocimiento, pero por lo menos a los que supervisamos sí se les enseña. Se les enseña el instrumento, se les dice, en algunos momentos nos ha tocado supervisar y pedir consentimiento, entonces tenemos que decirlo. En caso de la investigación que hicimos, ahí no se le pidió consentimiento, porque era un mandato, ¿verdad? Pero sí hay un instrumento que lo vieron, ahí son 8 indicadores, desde la parte de planificación de lo que es su espacio de aprendizaje, el ambiente, el clima del aula, la infraestructura, comunicación, todos esos que ya los mencionamos. Entonces sí hay, no sabemos de que los casos específicos, solo escuchamos, pero en ningún momento nos han presentado casos de persecución. Creo que el jefe de departamento en algunos casos toma ese papel que dijimos porque él es el que tiene que dar seguimiento o esa observación de que sus docentes, en primer lugar, si llegan a dar clases, ¿verdad? Va a ver a la hora porque y ellos conocen su docente, ir a ver si está en el aula y qué es lo que está haciendo, si lo está haciendo bien, ¿verdad? Lo que pasa también, se dan casos bien, podríamos decir, muy fuertes que a veces sí es necesario que pase a otra instancia. Y usted sabe cuando ya pasa a otra instancia, eso ya es otra cuestión. Pero en el caso de Dirección de Docencia, las supervisiones o los acompañamientos que hacemos es con fines de que mejoren su práctica docente. E inclusive nosotros ni pasamos esos casos a otra instancia, sino que establecemos un proceso de acompañamiento. Entonces, más bien, hay docentes que nos han pedido que los vayamos a observar a ver si lo están haciendo bien, ¿verdad? Y entonces, creo que en este caso no debe ser punitivo, ¿verdad? En principio, al menos que sean docentes que no van a la clase. Tenemos un caso de un docente que nos reportaron en el periodo pasado que dice que solo fue una vez al aula. Ajá, ¿y qué pasó? Todos tenían 90 y no sé qué. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nunca fue. Y además no aprendieron nada los estudiantes, ¿verdad? Entonces se dan casos bien fuertes, ¿verdad? Específicos, pero no es la mayoría de los docentes, ¿verdad? Entonces, para nosotros no debe ser punitivo. En una primera, hay un seguimiento, pero si con varios seguimientos, varias ayudas, el profesor no mejora y hace lo que quiere, entonces ya ahí sí es necesario que pase a otra instancia, porque ya él no quiere dejarse ayudar y sigue perjudicando a nuestros estudiantes. Sí, Master Berti. Puede ampliar. Gracias. Algo muy importante es que
Fíjense que cuando dirección de docencia va a hacer una observación áulica o va a dar monitoría o seguimiento a algunos de nuestros docentes o a varios de nuestros docentes, tenemos una política y es que siempre nos presentamos ante el docente, le explicamos que va a ser observado y al finalizar y le decimos, por favor, si nos puede dar unos 10 minutos al final. ¿Para qué? Para compartir con el docente cuáles fueron los resultados obtenidos e incluso a qué compromisos podemos llegar con ese docente en vías de mejorar. Es decir, en ningún momento se pretende que el docente se sienta ni siquiera intimidado. Es más, una de las recomendaciones que se le da es, olvide que estoy aquí, siéntase libre. Claro, es difícil poder sentirse libre cuando sabe que hay alguien ahí que no pertenece a su clase. Claro que lo es, y es un poquito incómodo. Pero lo que nosotros buscamos en sí es compromisos de mejora. E incluso cuando se hace un seguimiento, se le recuerda, mire, este fue los compromisos que tuvimos antes. En esta ocasión hemos visto que ha mejorado en esto. Nos gusta sacar el lado positivo de las cosas porque lo que queremos es mejorar. En caso de que sea algún departamento que tiene un caso en particular de alguna gravedad de algo, entonces ya tratamos, y ese es otro procedimiento el que se sigue. Pero estamos hablando de un caso en particular. También hay casos en los que si el profesor se siente, como mencionaba la palabra ahí en la consulta, perseguido o incómodo con algún trato que se le está dando, entonces también hay instancias, compañeros, a donde se pueden abocar. Es decir, así como el estudiante y los demás docentes tienen el derecho a que se haga una investigación para aclarar las cosas, el profesor que se siente incómodo también puede hacerlo. Es decir, está en su derecho, no hay ningún problema. Pero sepan que todo conversando siempre se llegan a las mejores soluciones. Muchas gracias. ¿Qué está haciendo la dirección de docencia para que la evaluación del desempeño docente por parte del jefe y por parte de los alumnos sea pertinente? Pues evaluar aspectos como el uso de las TICs por parte del docente y la institución no provee los medios o recursos para evaluar de conformidad en general. Y quiero decirle que en esa parte del desempeño docente, que es podríamos decir, un instrumento que está en línea, ¿verdad? Donde interviene, por una parte, el estudiante. Cada periodo evalúa al docente bajo un instrumento en línea. También está la autoevaluación del docente, o sea, él solo se evalúa, y la del jefe. En esa parte nosotros no intervenimos. Quien maneja eso es carrera docente. En algunos momentos sí nosotros, por ejemplo, para dar seguimiento a algún docente con alguna problemática que se nos presenta, por ejemplo, de evaluación, de malos tratos, abusos con los estudiantes, pedimos la evaluación del desempeño a carrera docente para ver cuál ha sido su comportamiento, qué es lo que dicen los estudiantes o cómo se autoevalúa él para ver todo, como dicen las aristas, y ver qué solución le buscamos. Pero nosotros no tenemos acceso a eso. Pienso que para un comienzo es bueno, porque antes no teníamos nada y los docentes, imagínense, hacían otras cosas, ¿verdad? Entonces ahora como que han mejorado esos aspectos, pero se necesita hacer mucho más. Ya he escuchado de que se está tratando de mejorar esos instrumentos, esa forma de evaluación del desempeño, porque pues no llena toda la expectativa, pero para un comienzo creo que está bien por el momento, pero necesita mejora. Muchas gracias. Consulta dirigida para la máster Magda Elsie. Ante el bajo rendimiento expuesto, ¿qué desafíos a nivel institucional debe emprender la universidad para revertir estos indicadores? Bueno, ahí vieron que hay varios aspectos en los cuales ya se ha ido trabajando. Desde 2015, que fue una investigación de reprobación masiva, y hay varios aspectos parecidos con la investigación que yo expuse. Ya se han ido mejorando. En el caso de lo que es la programación didáctica, ya nosotros en visitas que hemos hecho, y se le pide cada periodo
y muchos, no vamos a decir que la mayoría, presentan su programación didáctica. Creo que poco a poco el docente ha ido cambiando de actitud, ha ido mejorando y sé que va a seguir mejorando. Y así en varios aspectos, ya se han hecho varias cosas para mejorar la infraestructura, se están ampliando, se están mejorando los laboratorios, se están mejorando edificios, construyendo, y todavía falta mucho por hacer, pero se están haciendo cosas en cada uno de esos aspectos, ¿verdad? La institución está invirtiendo, hay claridad donde hay problemática. También por parte de Dirección de Docencia, una vez que podamos fortalecer esta dirección con más personal inclusive, hay que ya establecer toda una estrategia de esa monitoría junto con los jefes de departamento como más podríamos decir, más seguido, que sea todos los periodos, diferentes profesores, pero se hace, ¿verdad? Se hace en los casos que se necesita, que donde hay mayor problemática. Entonces, en todos estos aspectos que nosotros hemos presentado, ya se están haciendo muchas cosas, se ha ido mejorando, sabemos que son muchos problemas, pero la institución los está atendiendo por diferentes, podríamos decir, unidades, porque varias unidades son encargadas de llevar a cabo eso. Nosotros más que todo es en la parte metodológica, donde queremos que el docente mejore en lo que es su práctica docente, ¿verdad? En la parte pedagógica. Sabemos que eso también es importante, lo que es tener conectividad, tener aulas bien acondicionadas, y en eso se está, ¿verdad? Yo creo que vamos bien a futuro, un tiempo cercano, creo que las cosas van a estar mejor. Muchas gracias. Esta pregunta creo que también es para los tres. Su muestra incluyó asignaturas prácticas, ejemplo, laboratorios, talleres, e incluyen comentario. Les felicito, excelente, datos con transparencia. Sí. Bueno, son 3 investigaciones las que tenemos acá, así que son datos de todas partes. Sí, nuestras muestras procuran siempre tener asignaturas prácticas, asignaturas teóricas, laboratorios, ciudad universitaria, centros regionales, es decir, procuramos tener un poco de cada uno de los centros que tenemos, porque en un solo centro no nos da la realidad nacional. No podemos limitarnos, estaríamos nosotros mismos ya condicionando lo que serían los datos de nuestros resultados, ¿verdad? Estaríamos ya afectando la investigación, no estaríamos siendo transparentes. Así que sí, procuramos que haya una muestra de todas las carreras que tenemos, de centros regionales y en general. Entonces, una cuestión que también tomamos muy en cuenta es balancear, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, en el caso de las reprobaciones masivas que tuvimos en la investigación 2014-2015, es donde estaba la reprobación que tuviera, o sea, las clases que tenían una reprobación de 40% o más. Entonces, se concentraban en carreras que son particularmente más complejas, ¿verdad? Aún así, se procuró ser equitativo. Así que sí intentamos en todo momento tener una muestra pareja. Sí, solo para agregar, en la investigación que yo expuse, sí se visitaron algunas prácticas. Les voy a mencionar solo un ejemplo. En un CRAED del Progreso se visitó a un profesor que estaba en su práctica en el campo, y el reporte que me dieron que fue espectacular, lindísima la práctica. Entonces, como ven, hay buenos maestros, y en los CRAED con muchas dificultades. Tuvimos nosotros no habíamos hecho una investigación en los CRAED, y a pesar de que ellos dicen, se sienten como que no fueran parte de la universidad, ¿verdad? Y como que necesitan más atención, pero encontramos muy buenos resultados, son los que mejores planifican, ¿verdad? Y así encontramos prácticas con todas sus limitaciones, tuvimos esos resultados, igual que en los diferentes centros, algunos maestros
bueno, decía una compañera, fue a una clase de física y ella que no sabe de física, le entendió perfectamente. Entonces se imagina, y con todas las ayudas, tiene una página, donde los estudiantes trabajan y todo, y su plataforma, ahí, en la plataforma, y imagínense, entonces la compañera, que es una pedagoga, entendió bien la clase de física, imagínense, ese profesor. Entonces encontramos de todo, así como encontramos un profesor que llegó mal vestido, no muy bien presentado, no daba la cara, de espalda, hablaba bajito, se imagina a los pobres estudiantes ahí, ¿verdad? Y los estudiantes ahí calladitos, entonces no hay motivación, porque yo creo que un docente debe motivar a los estudiantes para que el estudiante le dé ganas de ir a escuchar o estar en esa, no escuchar, a ir a su asignatura a aprender, ¿verdad? Entonces hay de todo, pero también prácticas hemos visitado y hay muy buenos resultados. Sí, en mi caso particular, yo no utilicé la muestra, utilicé toda la población, o sea, todo el universo. ¿Por qué? Porque es la base de datos. Uno hace una muestra porque no tiene todos los recursos de investigar todo, ir a todos los centros regionales, a los 4.000 docentes. No, en mi caso es más fácil, porque como ya tienen los datos, para mí fue total, fue todo el universo durante 4 periodos. Sí, entonces... Muchas gracias, máster. Los resultados de esta investigación son públicas. ¿Cómo se puede tener acceso a la misma? ¿Se ha tomado en cuenta la variable sobre las condiciones de la relación laboral docente? En general, la pregunta. Bueno, en el caso de la investigación que yo expuse, se mandó a jefes de departamento, coordinadores, a profesores que nos los han pedido, y si alguien nos la pide, la mandamos, porque nosotros no andamos escondiendo nada. Se hizo con toda la rigurosidad, con transparencia, ¿verdad? Pienso que esto nos ayuda a que miremos la realidad y que busquemos soluciones, busquemos cómo mejorar, ¿verdad? Entonces, en el caso de dirección de docencia, nosotros somos muy transparentes y por eso en algún momento la segunda investigación inclusive no teníamos fondos para viajar, entonces tuvimos que sacrificar otras actividades porque pues no tuvimos fondos de ayuda de otra unidad. Entonces le dijimos no, tenemos que terminar esta investigación y no podemos solo en Ciudad Universitaria porque serían datos sesgados, no es de toda la universidad. Entonces, pues hicimos los esfuerzos y se fueron a todos los centros, a todos los CRAED. Prácticamente solo quedó la parte administrativa porque solo somos 9, pero fue un trabajo bien duro, ¿verdad? Porque se desplazaron semanas enteras por los centros, pero se logró. Se logró. Si alguno desea información, pues solo nos dice o se llega a dirección de docencia y con gusto le damos los datos. Ahora, nosotros tratamos no dar nombres, ¿verdad? Eso solo en casos ya que la autoridad por alguna situación grave, ¿verdad? Si se fijan, nosotros no presentamos nombres, pero sí podemos presentar de repente por facultad, por centros, los datos de manera general, ¿verdad? Eso sí se lo decimos porque tampoco queremos afectar docentes. Yo sé que todos tenemos oportunidades a mejorar, ¿verdad? Entonces, ahí están los datos cuando ustedes quieran verlo, ¿verdad? Sí. Para la máster Hernández, gracias por compartir sus resultados como universidad, pero ¿cómo están el resto de universidades del Sistema de Educación Superior de Honduras en estos indicadores? Fíjese que es una pregunta bien difícil de contestar, porque realmente nosotros no tenemos acceso a datos de las universidades. Tal vez en el Sistema de Educación Superior tendrán alguna información, porque ahí están representadas todas las universidades, ¿verdad? Sé que siempre hay sus problemitas, ¿verdad?
no sé si en nuestra universidad se dan como más problemas porque nuestra universidad es inmensa. Se imagina que cada periodo se matricula más de 90,000 estudiantes. Entonces se imagina la cantidad de asignaturas. Ahorita hay más de 4,000 profesores, entonces se vuelve compleja. Pero en las universidades, las otras universidades públicas y privadas, no tenemos datos. Quiero decirles que todos estos datos incluso se los vamos a compartir, si esto es público, ¿verdad? Porque aquí hay una representante de una universidad privada. ¿De qué universidad es? De la Politécnica, ¿verdad? Y con ella hemos hablado que hemos grabado todos los espacios académicos que se han dado desde las conferencias y se las vamos a compartir. Vamos el link porque somos universidades, pues, y el conocimiento se debe divulgar, ¿verdad? Y igual nos podemos ayudar. Entonces, eso es lo que podría decir, porque yo de datos de otras universidades no los tengo así, y además creo que no me competen, somos respetuosos de cada universidad. Si se fijan, aquí no hemos tocado, por lo menos nosotros no hemos tocado, y los panelistas han escuchado de otras universidades, hemos hablado de la UNA, ¿verdad? Y si en algún momento pues nos dicen que ayudemos allá, podemos ayudar con gusto, porque también creo que ese es el papel de nuestra universidad, ayudar también a las demás universidades. Sí. ¿Tienen un plan de acompañamiento docente? ¿Qué criterios toman en cuenta para seleccionar a los docentes que reciben acompañamiento docente? Sí tenemos plan para acompañamiento docente. Y como la población es tan amplia y las necesidades son tan grandes y nosotros somos tan pocos, entonces lo que hacemos es capacitar tanto a jefes como a coordinadores de departamentos y de carreras, porque es a ellos a quien compete esta función. Entonces, para poder llegar a toda esta población, formamos a las personas que serían en este caso el jefe inmediato de los docentes. Cuando alguno de los jefes dice, no sé cómo se hace y quisiera que me lo mostraran, entonces ahí sí, la directora nombra una comisión, dependiendo de cada carrera, y se le hace el acompañamiento para formar en persona a ese departamento que lo ha solicitado, haciendo conjuntamente este proceso. Algo que nos gusta mucho también es que cuando le hacemos ver siempre a los jefes y coordinadores, es que no deben hacerlo solamente como ir a supervisar, porque no se trata de eso, es un acompañamiento, es una monitoría, es darle un seguimiento. Entonces se aconseja también ir entre pares, ¿verdad? Para aquellos profesores que tienen las mejores prácticas académicas, que están teniendo éxito, para que puedan compartir con sus iguales de su disciplina, de su propia disciplina, correcto, y que puedan decir qué están haciendo ellos para tener ese éxito con sus estudiantes, pero que lo puedan compartir y que puedan implementar, que haya esa colegiación en los criterios tanto de la metodología como en la evaluación. Entonces sí tenemos un sistema y lo hacemos en este momento a requerimiento para poder cubrir las necesidades prioritarias. Muchas gracias. ¿Por qué fortalecer competencias que el mercado no necesita? Es esencial formar al ciudadano que nuestra población necesita. Enfatiza formación más valores. Bueno, a ver si logramos entender, ¿verdad? A ver si logramos cubrir lo de la inquietud. Bueno, tenemos que cubrir el graduado, el profesional tiene que cumplir con las necesidades que el mercado tiene, porque es ahí donde va a laborar, es ahí donde va a trabajar. Es decir, si el mercado dice que surgen estas necesidades, es porque la sociedad también las está demandando. Es decir, mire, imagínense, pongan el caso de un laboratorio clínico, ¿verdad? Un laboratorio donde se van a hacer los exámenes médicos. Sí, en realidad el mercado es el laboratorio, pero ¿quién hace uso de ese mercado? La sociedad, la población hondureña. Entonces ellos de primera mano saben qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el cliente requiere. Por lo tanto, entonces, ¿cuál saber? Ellos transmiten esta información. Cuando nosotros hacemos los rediseños curriculares, ese es uno de los elementos que siempre vamos a tomar en cuenta, es la opinión del mercado laboral, porque es hacia ahí donde se va a dirigir nuestro profesional, por así decirlo. Esa es una parte. A ver si me complementa. Sí, cuando se hace un diseño, que es una nueva carrera o una carrera existente, se pide un diagnóstico.
¿Y a quiénes es que nosotros tomamos en cuenta para ese diagnóstico? Y les voy a decir por qué tomamos en cuenta. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad como universidad de que ese estudiante, que al final va a ser un profesional, pueda emplearse. Si no, tenemos un montón de profesionales que ahí están y no se pueden emplear, ¿verdad? Entonces, tenemos que responder a ese mercado. Pero también, y dentro de nuestro modelo, habla de formar ciudadanos con valores éticos, ¿verdad? Un ciudadano que también responda muy responsablemente cuando esté, ya sea que tenga su propia empresa, ya sea que trabaje en otro lado, que sea un estudiante, que sea un profesional, realmente un verdadero ciudadano, un profesional con identidad tanto de su institución como de su país, con amor a su país. Dentro de lo que es el proceso de reforma universitaria existe un programa que se llama Lo Esencial de la Reforma, que es para la construcción de ciudadanía, ¿verdad? Y esos son algunos de los aspectos que también a la hora del rediseño curricular decimos que se deben transversalizar en lo que son el plan de estudio en todas sus asignaturas. Por ejemplo, el de ética y bioética es uno de los ejes que dice el modelo educativo. Hemos encontrado carreras, tienen una asignatura de ética que la llevan en primer año. Y le decimos, eso no es suficiente, ya cuando esté en el último año ya ni se acuerdan, sino ir transversalizando en todas las actividades, en todos los procesos formativos que tiene el estudiante hasta que se gradúen, porque después va a ir a hacer su práctica supervisada, ahí donde va a ir a aplicar, ¿verdad? Y ya, no digamos cuando ya él trabaje, pero igual ahora tenemos diseños curriculares que están enfocando eso, no solo que sea un profesional que vaya a empezar a emplearse, sino cómo él puede tener esa creatividad de crear su propia empresa, de valerse por sí mismo sin ir a ser un empleado, ¿verdad? Entonces, hay que ver los diferentes aspectos. No solo nos vamos a enfocar en lo del mercado, porque ¿dónde va a trabajar ese muchacho? Tenemos que responder, si no el mercado va a decir, no, nosotros no queremos ese profesional, queremos con esto y esto y esto. ¿Qué pedimos cuando hacemos el diagnóstico para rediseñar ese plan de estudio? Pedimos que se consulte a los empresarios, a los colegios profesionales, a los mismos estudiantes que están en las carreras, a ONGs. También pedimos que revisen a nivel internacional ese benchmarking de las mejores universidades donde está esa carrera que está. Entonces tenemos que ver un montón de aspectos porque queremos que esa carrera o ese profesional responda a lo que está demandando la sociedad. Las empresas son parte de la sociedad. Gracias, máster. Para el máster Francisco Vargas, ¿las reprobaciones masivas determinan la calidad de enseñanza de un docente? Esta es una pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es su análisis con relación a las ciencias sociales que no presentan reprobación? No, las reprobaciones masivas no determinan la calidad de enseñanza del docente. Realmente hay que hacer un estudio. Yo no puedo decir de que porque un profesor, por ejemplo, hay varios aspectos. Si el plan de estudio tiene competencias de nivel superior, de análisis, y están en las primeras asignaturas, y ese docente lamentablemente está dando esa asignatura, o sea, viene saliendo del colegio y está dando historia de Honduras, voy a referir a historia de Honduras, y una de las competencias sería análisis. Pero realmente el estudiante no tiene desarrolladas esas competencias de análisis todavía. Eso ya se mira en el tercer o cuarto año. Y hay un montón de variables que realmente esto no determinan esto. Hay que analizar más detalladamente el caso. Con respecto a ciencias sociales, sí hay reprobaciones. En todas las clases, en todas las asignaturas hay reprobaciones. Que sean masivas, ojo, yo no sé, y les voy a comentar, y esto es personal, ¿de dónde sacaron el 40%? O sea, todavía yo me pregunto, ¿cómo fue la ponderación o cuál fue el criterio para decir si es 50% de aquí o es reprobación o si es 60% de reprobación o 70%? Lo que sí sé son dos cosas, que 100% es totalmente reprobación. Ahí estamos claros, ¿va?
colectivamente nadie pasó, pero de ahí esos porcentajes no, para mí es una nebulosa. Y eso es criterio personal. Y por último, solo sí, claro. Sí, que decía que si la reprobación masiva determina la calidad de un docente. Igual, no. Nos hemos encontrado casos que hay reprobaciones más del 40%, pero son excelentes docentes. Porque los hemos ido a supervisar, hemos estado platicando con ellos por periodos. Tenemos un caso de una carrera, no voy a mencionar la carrera, mejor para no entrar en problemas. Se quejan los estudiantes, de que, ¿verdad? Porque hay reprobación y dicen varias cosas. Entonces, le dimos seguimiento a ese docente, mire, planifica perfectamente, tiene ayudas audiovisuales, tiene diferentes metodologías, hasta para evaluación, todos los días él retroalimenta lo anterior, muy bueno. ¿Y qué ha pasado? Miren la situación. Es una de las ingenierías, ¿no? Ese profesor, en su clase anterior, son como 2 clases, el estudiante tiene que ver una temática que él ya no la toca y es base. Entonces el estudiante, claro, a la hora llega con mala base y el docente, estamos con carreras de 3 periodos y el docente no puede tomar semana y semana en estar fortaleciendo lo que tuvo que aprender en otra asignatura de fuerte componente matemático, ¿verdad? Entonces, vean, y entonces ahí estamos, ¿y qué hacer? Entonces, fortalecer desde la base, allá de las asignaturas atrás, esas asignaturas que deberían de darle esa base a ese estudiante para esa asignatura que es bien compleja, es compleja. Pero entonces, vean aquí, hay reprobación masiva, pero no es en sí, no, porque hemos estado, bueno, hasta revisándole los exámenes, las pruebas y todo, y se le ha dicho a él, no, mire, esto así, porque también hasta para hacer examen hay que tener, hay una parte metodológica, ¿verdad? Hay docentes que no saben hacer examen. Entonces hasta eso, hasta que inclusive la letra, a veces tiran unos exámenes con una letrita y cargado, y a los pobres estudiantes le dan 1 hora. Eso no es así. Entonces eso no es pedagógicamente bueno, ¿verdad? Entonces esos casos nos encontramos. No necesariamente donde hay... Nosotros decimos reprobación masiva porque se puso ese 40%. Entiendo que los que hicieron esas normas investigaron en varias universidades y tomaron algunos elementos, ¿verdad? Pero decimos reprobación masiva cuando hay más de ese 40% de estudiantes que están aplazados, que es más de ese porcentaje, ¿verdad? Pero no necesariamente el que sale ahí es que es un profesor, podríamos decir que no es de calidad. Pero hay que ver, hay que investigar muchos aspectos ahí. Muchas gracias por ampliar. Y ya como última consulta para todos, me imagino, ¿qué sucede cuando se está implementando nuevas tecnologías, metodologías, etcétera, y aún así existen reprobaciones masivas en forma continua? Entonces, ¿el docente es malo estadísticamente? Está relacionado con la anterior pregunta, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No siempre, y por eso es que cuando hay esos casos así, que son varios, y nos llega, y a veces tenemos que integrar hasta carrera docente, gente de la oficina de personal, porque hay problemática fuerte para ver qué es la falla, y ya es todo un proceso, ¿verdad? Entonces, no puedo decir más porque es lo mismo que había dicho. Sí, suficientemente ampliado, gracias másteres. Vamos a pasar ahora ya con la última etapa de la dinámica. ¿Sí? Perdón, doctora. Sí. No, yo quería hacer un comentario con respecto a esto. Primero que todo, felicitarlos, ingeniero Francisco, que yo sé que usted se entusiasmó bastante con los indicadores de desempeño institucional. Indicadores de desempeño institucional. Es la institución, no es la carrera. La carrera forma parte de la institución. Eso es número 1.
felicito a la profesora también por la investigación que ha hecho con respecto a la evaluación del personal docente. Esto es un área, una especialidad hoy en día en educación superior. Hay inclusive líderes, especialistas en el área de evaluar al profesor, porque los instrumentos son instrumentos que se han diseñado con ese objetivo. Pero ¿por qué tuve que meter los indicadores de desempeño institucional cuando dimos los talleres? Porque se tiene una corriente en la UNA y en el sistema de educación superior de la famosa acreditación. Tenemos que acreditarnos y hay que acreditarse y estamos en la onda de la acreditación. Bueno, eso para cada carrera le van a pedir los 4 indicadores de desempeño institucional. Si no los tiene, eso solamente va a ser una razón para no pasar la acreditación. Entonces, si van a esperar que empiece el proceso de acreditación y en ese momento se van a ir a la Big Data, no van a llegar. Entonces, hay que ser proactivo. Hay que empezar a tener una conciencia de investigación institucional y esos son los 4 grandes indicadores de desempeño. Reprobación, deserción. Si hay mucha reprobación, no sabemos cuáles son los factores. Está más que claro como dijeron aquí. Por eso se le llama institucional. Puede ser inclusive la distancia de un edificio a otro, la razón por la cual los estudiantes llegan tarde, no sabemos, pero bueno. Deserción es otra. ¿Por qué se va el estudiante? El porcentaje de graduación. ¿Cuántos salen? Esa es la calidad de la institución. Y la repitencia. Son los 4 indicadores que se lo van a preguntar, pero ahí no queda la acreditación. Inmediatamente al siguiente estándar, ¿cuál es el plan de trabajo que hizo usted ante esa información? ¿Qué es lo que ustedes están preguntando? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo van a hacerlo? Bueno, porque están empezando ahora, entonces van a tener que empezar a buscar estrategias. Si ustedes son de diferentes carreras, y tarde o temprano va a abrir la ola de la acreditación a la orilla de sus carreras, hablando metafóricamente, empiecen desde ahora a tener. Afortunadamente, ya tienen la dirección de docencia, ya tienen esta experiencia, entonces ellos pueden tranquilamente dar el soporte técnico, el soporte metodológico, que es una contribución muy importante que ha hecho la dirección de docencia. Por eso es que quería tener claro, es indicadores, indica algo que institucionalmente su desempeño es o muy bueno, o muy medianamente bueno, o muy malo. Eso es todo. ¿Y por qué esto es importante? Porque demuestra la calidad. La calidad. Eso es básicamente lo que quería decir. Te lo felicito. Gracias, doctora Benoya, por su aporte y por promovernos esa actitud anticipatoria que tenemos que venir ante los cambios en nuestras universidades. Ahora le cedo la palabra a la licenciada Susana Rodríguez, formación en pedagogía y funcionaria de vicerrectoría académica. Con ella vamos a tener la relatoría de este panel. Buenas tardes, queridos compañeros universitarios todos. Me ha encargado a mí la honrosa labor y le doy las gracias a las compañeras de la dirección de docencia de elaborar la sistematización de las relatorías. Voy a hacer lo más breve posible. En cuanto a la participación de la Máster Berti Chirinos, perdón que cuando los ojos llegan a su punto final. Su tema fue investigación sobre causas de reprobación masiva durante el año 2014 al 2015. La investigación en que se basa su participación se realizó a solicitud del Consejo Universitario en el año 2014, siendo ratificada por la Vicerrectoría Académica, asignándole la labor de investigación a un equipo multidisciplinar integrado por la Dirección de Docencia, el Instituto de Profesionalización y Superación Docente y la Dirección de Innovación Educativa. Se trabajó con una muestra de 435 secciones, tomando como base el índice de reprobación del 40% más. Se trabajó con 328 docentes,
Cada docente reflejaba que bajo su tutela habían varias sesiones con reprobaciones masivas, no siendo siempre las mismas asignaturas. Se logró llegar a nivel nacional a una población de 218.000 profesores. No, perdón, este dato lo tomé mal, me disculpo. Se hizo uso de varios instrumentos como la evaluación docente en línea, evaluación áulica, evaluación causal dirigida a docentes, evaluación causal dirigida a estudiantes y guión aplicado por jefes de carrera. Se trabajó en todos los centros regionales, los centros de recursos de aprendizaje, educación a distancia, CRAED, y la ciudad universitaria. Los mayores indicadores identificados de que había un serio problema fueron: por parte del docente se demostró poca atención al estudiante como persona, grave, siendo víctima el alumno en muchos casos de humillaciones, sarcasmo, falta de interés de parte del docente en realizar una efectiva labor de enseñanza. También se evidenció improvisación al momento de planificar y orientar su clase, uso de pocas herramientas tecnológicas, reducción de contenidos de asignaturas por el cambio a los trimestres, cortando el contenido nada más, poco o ningún tiempo dedicado a los estudiantes para despejar sus dudas académicas. Por parte del estudiante, falta de compromisos académicos, irresponsabilidades, inasistencia, falta de interés por la carrera, poco o nula participación, una actitud pasiva hacia la carrera, problemas socioeconómicos serios, malas prácticas para estudiar. Por parte de la institución, aulas no equipadas, falta de sillas, falta de laboratorios equipados, manejo del presupuesto centralizado en los centros universitarios más grandes, inseguridad dentro de los campus, plataforma informática que evidencia problemas al momento de la matrícula y durante el resto del periodo. Para atender el problema se comenzó a dar capacitaciones a los docentes, atendiendo a la parte didáctica con que abordan los contenidos, brindándole formación más profunda para poder implementar el sistema de tutorías y ayudar a entender mejor a los estudiantes. Se mejoró la parte de la infraestructura en la mayoría de los centros regionales, se programaron jornadas de capacitación para jefes y coordinadores de carrera a fin de que puedan realizar una mejor labor de gestión académica. Se trabaja actualmente en regular la presentación de la planificación didáctica como normativa institucional y para alcanzar los logros previstos. Conclusión: el estudiante aprende cuando se le proveen las herramientas que le permitan ver que trabajamos por él y que el estudio es para su bien. Cuando los docentes y autoridades comprenden la importancia de su rol en la educación superior, lograremos la finalidad primordial, que es ser facilitadores eficientes del conocimiento hacia nuestros estudiantes. Participación de la máster Magda Hernández con el tema investigación sobre la verificación operacionalización de la programación didáctica en el profesorado universitario, una primer pacto 2017. El Consejo. Ay, es que yo no sé por qué escribo tanto. Perdón. No, es que fue un bombardeo de datos increíble. Francisco, increíble. El Consejo Universitario y la Vicerrectoría Académica ordenaron verificar si se cumple el artículo 189 de las normas académicas en el sentido de verificar si el primer día de clases el docente entrega su programación didáctica y calendarización de asignaciones a sus estudiantes con el propósito de garantizar que sí se realiza esa parte del proceso académico. Se visitaron todos los centros regionales, los CRAED y las facultades de Ciudad Universitaria con el objetivo de valorar el nivel de cumplimiento de la programación didáctica. Hubo resistencia del personal docente y se constató que un gran porcentaje no tenía su programación amparándose, que era lo que daban siempre, por lo que no era necesaria. Se trabajó con 3.500 docentes tomando una muestra de 470 profesores que ejercieron la docencia en el primer PAC 2017. Las variables que se tomaron en cuenta fueron la planificación didáctica, los contenidos, el abordaje metodológico, la evaluación, la gestión del clima del aula, la comunicación, la tutoría y la infraestructura áulica. La recolección de la información fue mediante la observación áulica, haciendo uso de una guía de observación. Se abordaron varias dimensiones como componentes de la guía de observación, obteniendo in situ resultados veraces que reflejaron las grandes debilidades del entorno académico que se vive en las aulas entre sus actores directos, siendo estos las autoridades de la carrera, los docentes y los alumnos, siendo estos últimos un gran referente de los motivos por los cuales la calidad de los contenidos, metodologías de enseñanza, la estructura, el clima del aula y la evaluación de los aprendizajes necesita atenderse y mejorarse. Como conclusión de su participación, el docente no elabora de forma clara su programación didáctica por falta de conocimiento, interés o falta del dominio didáctico de su disciplina, haciendo uso en muchos casos de técnicas de enseñanza tradicionales. Las autoridades de la carrera deben apropiarse de su rol para lograr que el docente cumpla con su papel de facilitador del conocimiento. Se debe trabajar para mejorar de forma integral, aunque se reconoce que se ha avanzado de forma significativa.
en la participación del máster José Francisco Vargas con el tema Índices Educativos Tercer PAC 2016, Tercer PAC 2017. Se hizo una investigación exploratoria enfocándose en datos de 4 periodos académicos, 1.425 asignaturas, 60 carreras, aproximadamente 4.000 docentes y aproximadamente 80.000 estudiantes. El objetivo primordial fue identificar las carreras con mayores reprobaciones masivas para brindarles prioridad en realizar el diseño curricular y lograr la reducción de reprobaciones masivas. Es un problema con muchos factores de incidencia en la reprobación masiva en carreras de las áreas de las ingenierías, identificando que no se puede identificar clases específicas como clases con reprobación masiva si son clases con 2 o menos estudiantes o carreras con pocos estudiantes por egresar. Se investigó a docentes cuyas secciones reflejan altos índices de reprobación masiva en los 4 periodos consecutivos. Se utilizaron diversas variables, como los datos por el tipo de estudiantes, horario de clase, cambios de carreras gestionados, grado de dificultad de la asignatura, centro de estudios de educación media donde proviene, buenas prácticas de los docentes, acompañamiento entre pares y monitoría. Conclusiones. Se deben investigar las reprobaciones para tratar de identificar en dónde está el problema para posteriormente llegar al rediseño curricular. Se deben investigar las variables del mercado que necesitarán los profesionales que estamos brindando. Se debe brindar un seguimiento personalizado al estudiante para ver cómo el estudiante estudia y sus prácticas en la vida en comunidad universitaria. No es el plan de estudio el que está mal, son las capacidades en el proceso de enseñar y aprender. Me gustó eso. Como conclusión general tenemos: somos la primera casa de estudios superiores del país y nuestra visión integral es que el estudiante es el fin primordial de nuestra actividad académica, formándole con conciencia crítica en conocimientos, en capacidades, en competencias y en valores ciudadanos, con capacidad de emprendimiento que le ayuden a entender sus propias necesidades y las del país. Es el estudiante nuestro fin primordial y el actor más importante de nuestro quehacer. Sin los estudiantes, la universidad no tiene razón de ser ni de existir, porque trabajamos todos para ellos. Ay, ya. Gracias. Muchas gracias, licenciada Susana. Ha sido una labor laboriosa, fiel y de mucha calidad. Muchas gracias. Bueno, ahora me complace, es un honor para mí dar el reconocimiento a mis compañeros. A continuación, vamos a leer el reconocimiento en general. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga el diploma de reconocimiento como ponente en mesa de debate, Máster Berti Chirino, Máster José Francisco Vargas, Máster Magda Hernández y la licenciada Susana Rodríguez como relatora. Estoy haciendo una síntesis. Por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria con una participación de 30 horas, celebrado en Ciudad Universitaria 25, 26 y 27 de septiembre del 2018, Tegucigalpa, Honduras, firmado Magda Elsie Hernández y la máster Belinda Flores de Mendoza. En primer lugar, a la máster Berti Carolina Chirinos Chávez. Máster Magda Elsie Hernández Neguía. Máster José Francisco Vargas Sierra. La licenciada Susana Lisset Rodríguez Cabrera.
No, allá no. Y yo le entrego a la licenciada Marlene Ordóñez como moderadora de esta mesa de debate.